Hola, saludos a todos de quien les habla, Cristian Santos, colaborador del inversorinquieto.es y banquero privado de Ambank. Quería repasar en estos minutos pues, un estudio que ha salido recientemente en Europa sobre las personas que están en riesgo de pobreza en este país. Se elabora un índice que es un porcentaje sobre el total de la población que tiene riesgo de pobreza, y resulta que España está en el tercer lugar, pero en la parte negativa. Es decir, el mayor número de personas, el mayor porcentaje de personas de todos los países de la Unión Europea que están en riesgo de pobreza lo tiene Rumanía, con un 32% de la población. Bulgaria está en segundo lugar con más gente en pobreza, en riesgo de pobreza, que es un 30%, y España está con un 26,5%. Están mejor situados que España, pues está Grecia, que tiene un porcentaje en riesgo de pobreza del 26,1%, Italia un 22,8%, la media de la Unión Europea tiene un riesgo el porcentaje de población, la media de la Unión Europea es un 21,4%, Francia el 20,4%, incluso Portugal nos mejora casi en 6 puntos porque está en el 20,1%. ¿Cómo es posible esto cuando estamos, según los políticos, con un gobierno progresista? Tiene un escudo social que supone un elevado gasto público que en teoría PSOE y Sumar, que son los que lideran la coalición del gobierno, dice que persigue reducir la desigualdad y las pobrezas, pero todas estas estadísticas pues están revelando que está ocurriendo totalmente lo contrario. El pasado 24 de octubre se firmaba entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz el pacto para reeditar la coalición gubernamental con un lema: España avanza, y la promesa de reducir la pobreza, por lo que decíamos el escudo social. Es decir, ¿en qué consiste esto? Medidas aprobadas a raíz de la pandemia para proteger a las personas en riesgo de exclusión social y también a los hogares más vulnerables. Es decir, gasto público, ingresos para las familias más vulnerables. Y ahora llega un momento de hacer balance. El balance, pues totalmente discutible. El estudio que les comentábamos antes, hecho por Eurostat, está demostrando que lejos de retroceder el riesgo de pobreza, todo esto aumenta, y de una forma impresionante, ¿vale? Ya lo hemos comentado, y la duda ahora es: ¿por qué se produce todo esto si tenemos un incremento de ingresos en los hogares? Pues la explicación más rápida y directa es el efecto que generan las propias políticas aprobadas por el gobierno de PSOE y Sumar. Se multiplican las medidas de carácter asistencial, y todo esto, ¿qué es lo que hace? Pues está desincentivando la búsqueda activa de empleo. La mayoría de las personas beneficiarias ya perciben ingresos a través de los numerosos subsidios y ayudas públicas. Estos ingresos son suficientes con los que cubrir sus necesidades primarias, y la gente se acomoda. Y todo ello, pues en las ciudades, en muchas ciudades, además, cada vez hay más personas que acuden a las colas del hambre para recibir alimentos básicos de organizaciones privadas como los bancos de alimentos. Elevados niveles de paro que duplican la media europea en tasa global y casi triplican para los más jóvenes son una de las causas de que nuestro país figure a la cabeza en las estadísticas de Eurostat sobre el riesgo de pobreza. Como les decíamos antes, todas estas ayudas que se están produciendo y el incremento de las colas del hambre, pero sobre todo las ayudas, la gente cubre sus necesidades más básicas y están desincentivando la búsqueda activa de empleo. Hay que hablar que el informe del organismo comunitario señala que el riesgo de pobreza y exclusión social no depende exclusivamente del nivel de ingresos de un hogar, ya que también puede reflejar el desempleo o la baja intensidad laboral, entre otras cosas. Es decir, que la gente se acomoda. La fuerte subida de las cotizaciones sociales para financiar el mayor gasto del Estado en políticas asistenciales, por su parte, también en la parte de la oferta de empleo, lo que ha hecho es deprimir la creación de puestos de trabajo por parte de las empresas privadas. Los empleos de menor calidad que se generan a raíz de la reforma laboral del PSOE y Sumar, así como el preocupante hundimiento de las horas trabajadas en nuestro país, se refleja en la caída continuada de las cifras de productividad, aumentan exponencialmente la amenaza de caer en el rango de pobreza para los hogares más desfavorecidos, así como para las mujeres y los jóvenes. Eurostat alerta
de que para las personas inactivas, como se encuentran, por ejemplo, los trabajadores con contrato fijo discontinuo cuando está suspendido, el riesgo de pobreza asciende al 43,2%, es decir, casi una de cada dos personas tiene riesgo de pobreza que están en este tipo de contrato. Influye también de una forma muy importante el nivel educativo, ya que es uno de los condicionantes decisivos en la situación social de las familias. Estadística: el 34,5% de los mayores de 18 años en riesgo de pobreza de toda la Unión Europea tenía escasa formación, y España, hay que destacar que lidera el abandono escolar entre los 27 países. 13,6% de los alumnos tienen abandono escolar frente a la media europea, que está en el 9,6%. Es un drama social estos números, dado que se quedan con una escasísima formación y son pues carne de cañón para irse al saco de la pobreza. Un drama social, como les decíamos, en la que la solución del Ejecutivo, ¿cuál ha sido? Rebajar de forma drástica la exigencia de los alumnos, todo ello en contra del criterio de toda la comunidad educativa y de los organismos internacionales. No se vincula de nuevo la promoción escolar con los méritos, con el estudio, con las notas y el esfuerzo, y así será muy difícil que los alumnos adquieran las habilidades para hacer frente a las drásticas transformaciones que está viviendo el mercado laboral, que impone todo ello por la economía del conocimiento y la digitalización, y así reducir los escandalosos niveles de paro juvenil que tenemos ahora mismo en nuestro país. A todo ello, ¿qué hay que añadir? Pues el tema de la vivienda. La vivienda ahora mismo es otra estrategia totalmente fallida del gobierno, la más evidente, posiblemente porque se está reflejando en los precios que están tomando los alquileres y los precios por metro cuadrado. La política de vivienda ha llevado a un encarecimiento brutal de los pisos y al desplome de la oferta en alquiler, todo ello por el temor a los propietarios a no poder recuperar sus viviendas en caso de impagos. No se fomenta la propiedad privada, no se fomenta la seguridad jurídica para las personas que tienen un piso que lo pongan en alquiler, con lo cual la gente lo que está haciendo es sacar su bolsa de viviendas, sus viviendas del mercado de alquiler, todo ello por miedo. El intento de intervenir los alquileres, la sobreprotección legal a los inquilinos ha terminado volviéndose contra quienes se pretendía beneficiar, y la capacidad de acceso a la vivienda ahora mismo pues es mucho menor. Tampoco se habían prometido 184.000 viviendas hace más de un año, y ahora mismo esos números son totalmente inéditos, no hay nada, ¿no? Hay también otro dato que es tremendo para el tema social, que es los países del este superan ya en datos de renta per cápita a nuestro país, a España, ¿no? Hay que destacar que por su parte, pues los partidos de la izquierda llevan ya tiempo cuestionando la validez del PIB como indicador para medir el progreso de una sociedad. Plantean alternativas como incorporar el análisis de las condiciones de vida de los ciudadanos, nivel de bienestar, grado de felicidad percibida, entre otros. Sin embargo, medir todos esos parámetros, como sabemos, resulta muy complicado y son subjetivos. Por ello, las economías que están priorizando en sus análisis datos más objetivos que puedan ser ilustrativos respecto a cómo se distribuyen las mejoras del crecimiento económico. Por ejemplo, con el indicador per cápita, renta per cápita, para medir la convergencia entre los países europeos. En este ranking, España, pues nos han superado ya muchos países de Europa del Este, los países bálticos, Estonia, Lituania, Eslovenia, economías mucho más dinámicas que la nuestra, apuestan por industrias más innovadoras y con políticas para liberalizar un creciente número de sectores. Por contra, el preocupante hundimiento de la productividad en nuestro país también está ensanchando la brecha de renta per cápita con la media europea. Todo ello, ¿qué es lo que obliga? Pues están obligando a hacer medidas estructurales, a hacer medidas que puedan incrementar la productividad, que crezca el número de horas trabajadas. ¿Por qué? Pues porque al final hay que ser muy claros, ¿no? Es decir, cuanto más ingresos tiene un país, más PIB tiene un país, más crecimiento tiene un país, más medidas puedes hacer, tema social, pero a las personas hay que incentivarlas a buscar trabajo y no generar el primer problema que estábamos comentando al principio. ¿Por qué? Porque la productividad se desploma y con ello todos los índices y el riesgo de pobreza se dispara. Veremos, a ver desde el punto de vista político, qué hacen los gobiernos. Este análisis es muy interesante, generado por Eurostat en los últimos días, que les sirva para tomar medidas a los gobiernos, a los políticos en los próximos años, en los próximos meses, y con ello se puedan mejorar estos índices. Con esto no tenemos más que agradecerles su atención y emplazarles para dentro de 7 días. Un saludo a todos.